Muy bien. Pues en primer lugar, muchas gracias a los organizadores del encuentro por invitarnos a mí personalmente, pero a mi organización, a la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, y también felicitar por la iniciativa de haber convocado este acto y haberlo convocado en Euskadi, porque es un ámbito en el que hemos tratado poco, los temas del trabajo por cuenta propia, el trabajo autónomo. Yo creo que es la primera vez que me siento en una mesa formalmente en el País Vasco a hablar sobre trabajadores autónomos y, por lo tanto, eso quiere decir que hace falta ese debate. Indicaros muy sencillamente que, además, creo que esa iniciativa es importante haberla hecho ahora, porque, como antes ha indicado, pues es verdad que en tiempos electorales pues, digamos, el caladero de votos de trabajadores autónomos es importante y, por lo tanto, de alguna forma a veces se desvirtúa, ¿no?, el debate, y yo creo que trasladar ese debate a un ámbito más científico, más académico, más analítico, pues no cabe haber duda que es lo mejor que podemos hacer para poder hacerlo sosegadamente y no al calor de ofertas más o menos espúreas, ¿no?, hacia el colectivo que estamos viendo en estos días, inevitablemente, ¿no? Quería indicar, además, también en particular que me agrada mucho estar en una mesa con la Fundación Friedrich Ebert en particular, porque yo fui director de una fundación que ha hecho mención su director, que fue la Fundación Largo Caballero. Fui director de ella más de casi 2 años y, por lo tanto, tuve la oportunidad de hacer muchos actos en aquel momento conjunto con el viejo director Dieter Konietzki, con la Fundación Friedrich Ebert, y, por tanto, me alegra de nuevo encontrarme con ella en un acto conjunto. Bien, muy brevemente decir que nuestra organización, como ya ha adelantado el presentador, es una de las organizaciones intersectoriales, confederales, diríamos, ¿no?, de trabajadores por cuenta propia en España. Es un caso atípico, como antes se ha hecho referencia, es un caso atípico el que haya organizaciones de carácter confederal, de carácter transversal para los trabajadores por cuenta propia en Europa, no así en América Latina, donde hay un importante movimiento de trabajadores autónomos organizados, pero bueno, realmente en España sí se dio este caso, y una de las causas es precisamente la existencia de nuestra organización, de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Nosotros nacimos por invitación de la Unión General de Trabajadores, de un sindicato. Digo por invitación porque no somos una organización, somos de naturaleza distinta, no somos un sindicato, por lo tanto no formamos parte de UGT, pero sí el sindicato UGT a nivel nacional de España pues nos trasladó a un grupo de autónomos que era importante que también hubiera una voz de nuestro colectivo, y así lo entendimos, y que ellos nos daban, por entendernos, el apoyo de lanzamiento, el apoyo institucional, para poder tener presencia, porque si no, de lo contrario, pues es muy difícil, ¿no?, estar en las mesas donde hay que poder negociar. Entendimos aquel mensaje y un grupo de autónomos de diversas comunidades autónomas españolas, incluida Euskadi, que también estamos presentes, pues decidimos crear esta organización con afiliados directos, es decir, con autónomos que directamente se afilian con nosotros, pero sobre todo confederando estructuras sectoriales. El autónomo se organiza fundamentalmente por sector. Esta es quizá una de las razones por la que no encontramos muchas organizaciones en el ámbito europeo, porque están organizados mucho, pero organizados por sectores de actividad. Comerciantes, hosteleros, taxistas, transportistas, es decir, están muy organizados sectorialmente, como ocurría aquí en España, pero la única diferencia es que nosotros pues, decidimos crear una organización confederal para representar los intereses que son comunes al conjunto. Es decir, por ejemplo, los temas de seguridad social, los temas de protección social, de prevención de riesgos laborales, de tratamiento fiscal. Todos esos temas son transversales al conjunto de los autónomos. Y nosotros lo que hicimos fue trasladar este mensaje. Es decir, más allá de defender el papel que corresponde pues, al taxista en su relación con el municipio o con la normativa vigente, o el hostelero a la hora de abordar problemas de higiene alimentaria, que eso es propio de cada sector, nosotros lo que hacemos es representar al colectivo en aquello que es común al conjunto, que creemos que es un mensaje necesario en el conjunto de Europa, porque por eso nos ha avanzado, porque no hay una defensa de intereses comunes del colectivo. Yo creo que los que estáis en el mundo cooperativo eso lo conocéis muy bien, porque cuando las cooperativas se defendieron conjuntamente es cuando avanzaron. Esto ha pasado siempre en todos los sectores y, por lo tanto, nosotros jugamos ese papel como organización. Bien, para entrar directamente ya en la materia, vamos a ir analizando. Yo lo primero que quisiera es
dar una definición muy sencilla, porque el problema que tenemos, y lo hemos visto con la estadística, y ya lo hemos visto en alguna intervención, que cuando hablamos con autónomos, y aquí en el País Vasco más, por la presencia específica, ¿no?, de autónomos en cooperativas, pues a veces lo primero que nos encontramos es un problema de definición. Aquí tenemos de todo. Tenemos emprendedores, tenemos cuentapropistas, tenemos trabajadores independientes, tenemos trabajadores por cuenta propia, tenemos trabajadores autónomos, es decir, tenemos todo tipo de terminología para referirse a nuestro colectivo. Bueno, en España, como antes ha dicho, tenemos una ley. Tenemos 3 grandes estatutos para trabajar. El Estatuto de los Trabajadores de hace 35 años, de cuenta ajena, el Estatuto de la Función Pública, que regula específicamente el trabajo en el sector público, y el Estatuto del Trabajo Autónomo. Por lo tanto, con las 3 normas, recogemos el conjunto de las formas de trabajo. Bien, ¿qué nos dice el Estatuto? Pues nos dice que es una persona física, que realiza de forma habitual, personal, directa y por cuenta propia, y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, de o no ocupación a otros trabajadores. Esto es importante porque el Estatuto del Trabajo Autónomo ha permitido una definición conceptual del autónomo con independencia de su adscripción en términos de seguridad social. Históricamente, y así sigue ocurriendo en muchos países europeos, la definición de autónomo se hace en términos de seguridad social. Es decir, se hace de alguna forma, diríamos, por negativa. Aquel que no es trabajador por cuenta ajena es trabajador por cuenta propia. Es decir, entonces se hace habitualmente y en consecuencia hay un debate. Los sistemas de seguridad social no contemplaban al trabajador por cuenta propia hasta hace pocos años. De hecho, hay países, Suecia, por ejemplo, no tiene un régimen de autónomos. No contemplaban este fenómeno, ¿por qué? Porque todos sabemos que el derecho del trabajo es un derecho que nace para equilibrar los intereses entre la parte fuerte y la parte débil del contrato. Y, por lo tanto, el Estado del Bienestar lo que hace es crear un sistema de seguridad social para equilibrar la debilidad del contratado con respecto al contratante y hace que el contratante pague para proteger al asalariado. ¿Qué ocurre? Que esa lógica de sistema, que es la lógica de la seguridad social, no era contemplada para un trabajador por cuenta propia. Y se entendía que no somos ni más ni menos que lo que en términos de Gramsci diríamos la pequeña burguesía. Vivíamos de las rentas, históricamente. Por lo tanto, no existía necesidad de crear. Entonces, ¿qué se crea? No se crea una seguridad social, lo que se crea es un mutualismo voluntario. Un mutualismo voluntario que aporta unas cantidades para cubrirse como seguro. Y posteriormente en España, como en otros países europeos, se decide que a que todo ese colectivo por cuenta propia se adscriba a un régimen de seguridad social propio. Y siempre hemos definido al autónomo a partir de su adscripción a un régimen de seguridad social. Por tanto, esta definición lo que permite es definir el concepto. Y hoy, cuando trabajamos con el concepto autónomo, estamos trabajando solo con el concepto de persona física, no de aquel que, siendo miembro apoderado de una persona jurídica, es autónomo. Pero dentro de esta definición también va a quedar fuera después, en el análisis estadístico, los propios cooperativistas, precisamente para definir mejor los campos de cada uno. Para hacer un análisis no tenemos más remedio que hacer un diagnóstico de la situación. Yo voy a hacer alguna referencia a datos, pero no por los datos en sí mismos, que ya Joseba lo ha utilizado, sino por lo que dicen, por lo que las cifras nos están diciendo sobre el colectivo y su naturaleza. Tenemos aproximadamente 3.200.000 autónomos, 3.180.000, en términos de seguridad social, es decir, como adscritos a la seguridad social. Pero aquí, en este dato general, vamos a encontrar, estamos hablando siempre lógicamente de datos España, aquí vamos a encontrar todo tipo de colectivos. Desde las monjas, que están en el régimen de autónomos, los monjes de las órdenes religiosas, vamos a encontrar, por supuesto, cooperativistas, no quiero comparar, pero estoy hablando de colectivos distintos, cooperativistas, vamos a encontrar otro tipo de colectivos. Por lo tanto, este dato es un dato relativo, es un dato a efectos solo de seguridad social, ¿de acuerdo? No es un dato, por tanto, conceptual a este efecto. Como referencia general, para hacernos una idea y entrar ya en lo que es el ámbito de lo que es política económica, según el directorio de empresas del Ministerio de Economía, tenemos en este momento en España 3.186.000 empresas. Empresas constituidas en el ámbito, digamos, fiscalmente, en términos jurídicos, en términos fiscales. Qué curioso, O sea, primer dato, prácticamente idéntico, el número de autónomos inscritos en la Seguridad Social con el número de empresas en el directorio de empresas de España. Esto ya nos dice mucho de cuál es el modelo de la estructura empresarial. Es un colectivo fundamentalmente formado por hombres, la mujer todavía está subrepresentada,
en el colectivo de trabajadores autónomos, estamos por debajo de la media en otras formas de trabajo, pero aún así ha aumentado algo, estamos en el 35%, estábamos en el 33% hace muy poquito tiempo, y va creciendo. En este momento, diríamos, las mujeres crecen al 50%. Por lo tanto, quiere decir que llegará un día en el que, poco a poco, este dato se irá acercando a los datos normales en el ámbito económico. Dato fundamental, porque hemos hecho antes la definición de autónomo como persona física. Entonces, vamos a ver en la estadística quiénes son personas físicas. Entonces, de los 3.200.000 autónomos, vamos a encontrar que 2 millones, digo por 1.950.000, autónomos son personas físicas. Es decir, son como yo, con mi DNI. Yo he sido autónomo hace 40 años, he pasado a régimen general, luego autónomo, siempre he estado en autónomos, jamás en mi vida he tenido una sociedad, nunca he contratado a un trabajador, no porque no quisiera, sino porque no lo necesitaba, y por lo tanto, de alguna forma, como yo, hay 2 millones de personas que trabajamos por nuestra cuenta, sin más, sin crear ni una sociedad limitada, ni formar parte de una cooperativa, ni formar parte de ninguna estructura jurídica. Pero fijaros, el dato es más significativo aún, porque si a partir de aquí ya solamente vamos a hacer estadística a partir de los 2 millones. Porque ya hemos dicho que hay 2 millones que son personas físicas, que son los que define el estatuto. Y entonces vamos a seguir ya trabajando sobre los 2 millones. De esos 2 millones, 1,5 millones no tienen ningún asalariado. Si lo vinculamos, este dato, con el número total de autónomos en seguridad social, los 3.200.000, y con el número de empresas que hemos dicho que hay en España, 3.100.000, quiere decir que la mitad de las empresas de España no tienen asalariados, no son empleadoras. Este es el dato que creo que es más significativo de lo que significa nuestro colectivo en el peso de ese colectivo, pero también la parte negativa, que es el objeto de esta ponencia, ¿no? Ver la eficiencia y ineficiencia de la dimensión media que tenemos en nuestro colectivo. Es decir, que 2/3 de las empresas no son sociedades, son personas físicas, y la mitad no tienen empleados. Ese es el modelo básico, digamos, de la estructura. Y si vemos los que tienen asalariados, pues estamos viendo que 400.000 tienen asalariados, pero la mitad, 223.000. Es decir, que prácticamente estamos hablando, es decir, la suma total, fijaros, hay un dato, los trabajadores dependientes son los trabajadores que dependen de esos 400.000. O sea, 400.000 tienen asalariados, pero ¿cuántos asalariados dependen de los autónomos? Pues 800.000. Es decir, que la media está en 2. Por lo tanto, aunque haya con asalariados, el nivel sigue siendo totalmente de una dimensión mínima. Además, seguimos teniendo la figura del colaborador familiar, que está más extendida de lo que parece, en torno casi a 200.000 colaboradores familiares, que es el cónyuge que colabora en el bar durante las fiestas del pueblo, o en la agricultura, etcétera, el colaborador familiar. Y un dato también importante, por eso diría que utilizo los datos solo para sacar conclusiones, ¿no? Muy poca presencia de jóvenes, menos de 25 años, solo 37.000, y la cuarta parte de los autónomos de hoy tienen más de 55 años. Es decir, por lo tanto, población envejecida, mayor. Por lo tanto, esta es otra de las conclusiones que tenemos que sacar para poder analizar. Tenemos también muchos extranjeros, o personas que no son de nacionalidad española. Tenemos 170.000. Es decir, ¿qué ha pasado en este proceso, en estos años? Que buena parte de los inmigrantes que vinieron a España a trabajar por cuenta ajena han decidido trabajar por cuenta propia, ante el hecho de que el mercado de trabajo no le daba respuesta. Esto es un dato también significativo en la naturaleza del colectivo. Y por sectores, pues bueno, como ocurre en el conjunto de la economía, pues está claro que el sector terciario y servicios pues tiene toda la mayoría, 1,5 millones casi. En el sector servicios, básicamente transporte, hostelería, comercio. Seguimos teniendo algo en construcción, 200.000. Dato importante, la caída del número de autónomos que nos explicaba antes Joseba. Han caído 350.000 en la crisis, ¿no?, del número de autónomos, pero de esos 250.000 son construcción. O sea, todo lo que ha caído es construcción, porque hay claro, obviamente, pues en la crisis inmobiliaria, porque había una gran presencia de autónomos en la construcción, los oficios, electricistas, carpinteros, etcétera, que todos conocemos, ¿no? Y todavía seguimos teniendo un peso importante de la agricultura. Este dato ya incluye, porque es el dato sobre seguridad social de lo que son personas físicas, incluye ya, diríamos, a los del régimen agrario, como antes se nos explicaba. Por cierto, en ese sentido hay que decir que uno de los elementos que tienen que ver con el mayor porcentaje de autónomos en el sur de Europa no es solo el efecto del mercado de trabajo, sino el mayor peso de la agricultura. O sea, Grecia tiene el 30% porque la agricultura tiene un peso específico fundamental en la economía griega y son autónomos y están en la estadística como autónomos. Por tanto, y en España por ahí nos pasa algo parecido. Seguimos con 220.000, que es relativamente
un dato todavía importante. Y la antigüedad media. Se habla normalmente que hay muchísima movilidad, no tanta. Casi la mitad de los autónomos llevan más de 5 años dados de alta. Es decir, que hay nivel de resistencia. Es verdad que va bajando a medida que la crisis ha ido haciendo efectos, pero todavía tiene resultado. Bueno, vamos a los datos económicos. Protección social. En este momento, si lo calculamos por seguridad social, por los 3.200.000 que hemos dicho, la mitad de los autónomos están en base mínima de seguridad social. Eso quiere decir que el nivel de protección que tengan en la jubilación el trabajador autónomo va a ser muy bajo. Por lo tanto, nivel de protección social reducido. Y los datos fiscales. Estos son datos interesantísimos, pero bueno, darían para una conversación más larga. Son datos de la agencia tributaria. Los últimos del año 2013. Tenemos en estimación directa, ya sabéis que tenemos dos fórmulas, estimación directa y módulos, la estimación objetiva. En estimación directa tenemos 310.000 autónomos con rendimientos netos entre 6.000 y 12.000 euros. Y 280.000 entre 12.000 y 21.000. Es decir, que podemos, si añadimos a los de estimación objetiva, 174.000 y 184.000, pues tenemos que prácticamente 1 millón de autónomos están por debajo de 20.000 euros en rendimiento, digo rendimiento neto, beneficio, ingresos menos gastos, ¿vale? Rendimiento neto están por debajo de los 20.000 y que prácticamente unos 800.000 autónomos en España formalmente son mileuristas. Todo significativo, importante desde el punto de vista de Hacienda o desde el punto de vista de los ingresos. Esto hay que tener en cuenta, que estos datos, curiosamente hay un dato muy importante a tener en cuenta. Hacienda, cuando da los datos de ingresos en rendimientos de actividad económica, que son los rendimientos que declaramos los autónomos, no las rentas de trabajo, sino el rendimiento de actividad económica, cuando da el dato aparecen más de 4 millones de declarantes individuales. ¿Por qué? Porque no todos los autónomos ni son de seguridad social ni están dentro de la definición de trabajo autónomo, sino que luego están aquellos que ingresan rentas marginales. Y esto tiene mucho que ver con un cambio en la economía, que es el cambio en la economía colaborativa, diríamos, en la precariedad de determinadas actividades, que permiten que hoy hay muchísimo renta marginal. Y no declarada toda, la mayoría no declarada, pero sigue habiendo un número importante, más de medio millón de personas que declaran rendimientos de actividad económica marginales que no llegan al salario mínimo y que no están en seguridad social. Estamos hablando del transportista que tiene pues, un trabajo de tal, o la persona que cuando salimos de la sala nos ofrece hacernos de médicos del mundo y que son autónomos. Son independientes. Por eso digo, cuando vamos a definiciones, ahí tendríamos que hablar de independientes que todavía no son autónomos, o lo que llamaríamos preautónomos. Es decir, que están en fase de llegar a serlo, pero que no tienen ingresos suficientes como para darse de alta, pero que están en la estadística de Hacienda. Simplemente como un dato anecdótico, en los últimos datos de TIC, del INE y de Fundetec, que el 30% de los autónomos no tienen equipamiento profesional adecuado tecnológico y que solo el 25% por el momento utiliza Internet. Eso tiene mucho que ver con la media edad del colectivo. Y que el comercio electrónico pues, no ha pasado todavía del 10% en las últimas estadísticas publicadas. Esto nos llevaría a esta primera conclusión, luego pasaremos a las políticas públicas, que sería bueno, pues el resultado del análisis de estos datos anteriores, ¿no? Tenemos, por una parte, tenemos una escasa dimensión, la primera de la empresa media y por lo tanto del autónomo. El autónomo mismo en sí mismo tiene una dimensión muy, muy pequeña. Inexistencia de recursos financieros, esto no está en el dato anterior, pero sí es verdad que el nivel, siempre hemos dicho que el nivel de capitalización de la empresa en España es un nivel medio bajo. Y, por supuesto, al haber tanto autónomo, pues lógicamente el nivel de capitalización propio es inexistente prácticamente, ¿no? Por tanto, inexistencia de recursos financieros propios. Edad media elevada, lo que nos debe de llevar a analizar cuáles deben de ser las políticas públicas, no pensadas solo para aquel que va a entrar en el mercado de trabajo, sino sobre todo para aquel que ya está y cuál debe ser la labor a realizar. Otro dato que no he podido trabajar antes, pero que también sale de la encuesta de población activa, y es que el nivel cultural medio en el trabajo autónomo está muy por debajo del trabajo por cuenta ajena, y el tecnológico, que sí hemos visto antes por los datos. Pero evidentemente, como todas debilidades, tienen también sus potencialidades, ¿no? Primero, el trabajador autónomo tiene una gran capacidad de adaptación a las oportunidades que ofrece
una situación de crisis económica. Aquí voy a poner un ejemplo muy sencillo, es decir, hemos recuperado espacio. Luego podremos analizar más adelante el juego de estadístico, por qué ha funcionado de esta manera, ¿no? Que tenemos datos de por qué ha funcionado así. Pero lo que sí que es cierto es que el trabajador autónomo en momentos de crecimiento es expulsado por las grandes empresas de ámbitos de comercio y ámbitos de mercado. Yo pondría un ejemplo siempre. Cuando no era rentable ser senderista o ser profesor de turismo activo, pues todos eran autónomos. Cuando empezó a ser rentable, pues las grandes compañías de multiservicios expulsaron a todos los autónomos del sector. Es decir, esto funciona así. Que viene la crisis, empieza a no ser rentable determinados sectores y vuelven los autónomos a ocupar el espacio, diríamos, en esos sectores. Y después nos expulsarán otra vez, cuando vuelvan a ser rentables. Pero bueno, este es un juego permanente, que está siempre, pero no cabe duda de que hay una capacidad de adaptación, por la flexibilidad y por la dimensión. Tiene una alta potencialidad los efectos asociativos, está todo por hacer. Ya no en el asociacionismo representativo institucional que a nosotros nos corresponde, sino en el asociacionismo económico, por ejemplo, gran debate que pueda hacer cooperativismo vinculado a autónomos. Un debate no se ha hecho nunca. Pero no me refiero a trabajo social, me estoy refiriendo a cooperativas de servicios, cooperativas de profesionales, cooperativas de comerciantes, cooperativas de autónomos que podrían utilizar el cooperativismo como gran vía de potencialidad asociativa. Tiene un relativo bajo nivel de endeudamiento, porque es verdad que no tienen recursos financieros propios, pero como han tenido muy poca, o sea, en parte nos ha salvado y hemos tenido gran nivel de resistencia, el que ya en la época buena del crédito tampoco se daba crédito a los autónomos. Es decir, digamos, nosotros no estamos apalancados. Porque, bueno, pólizas de 5.000 euros, de 6.000 euros, que evidentemente ha habido dificultades para devolverlas, pero bueno, que de alguna manera se han salvado con más facilidad que muchas grandes empresas totalmente apalancadas, ¿no? Gran potencialidad para que haya un programa de relevo generacional, ese es el gran debate. ¿Cómo relevamos a todos esos mayores de 55 años que no se pueden ir porque esto se juega con el nivel de protección social, que no pueden dejarlo porque sus jubilaciones van a ser de 400 euros? Y por lo tanto siguen y siguen y siguen resistiendo en el pueblo, en la localidad, en el barrio, y no dejan espacio a que pueda haber un relevo generacional de jóvenes que ocupen ese espacio económico. Evidentemente, enorme potencial de creación de empleo. Hemos visto que solo hay 800.000 trabajadores que dependen de la mitad de las empresas de España. Con ese ratio está todo por hacer. Bastaría que cada autónomo contratara un trabajador y acabábamos con el paro, en pura teoría, con un solo. Pero claro, contratar a un trabajador o un autónomo es la mayor inversión de su vida. Y por lo tanto, se lo tiene que pensar mucho. Y alto nivel de resistencia. Lo que hemos visto antes en los datos es que hemos caído en el número de autónomos, pero es verdad que el nivel de resistencia de tasa ha sido mejor que la del trabajo por cuenta ajena. Por tanto, quiere decir que sea porque no tiene otra solución, sea porque se resisten mejor, sea por la razón que sea, lo cierto es que el nivel de resistencia del autónomo en las crisis es mayor. Y particularmente va a ser mayor por una razón, porque aumentamos el nivel de resistencia a medida que el trabajo autónomo es más femenino. Es decir, el nivel de resistencia de la mujer autónoma es muchísimo mayor que el del hombre autónomo. Y por lo tanto, ese cambio que se va a ir produciendo va a implicar un mayor nivel de resistencia de futuro. Dejo ya las políticas un poco públicas para la siguiente, ¿no?, intervención, si os parece. Vale, pues, ¿no? ¿O lo hacemos todo? Sí, tenemos. Sí. Vamos bien el tiempo. Vamos bien, vale, pues seguimos. Bueno, entonces, lógicamente, tenía dos planteamientos distintos. Decía, bueno, este es un poco el diagnóstico que hacemos nosotros. Evidentemente hay más temas que se podrían estudiar. Y diríamos, en base a eso, entonces, ¿qué políticas habría que hacer? Que es un poco la gran pregunta, ¿no? ¿Y a qué debe ir dirigido? Bueno, lo primero es que tenemos que tener en cuenta que, aunque el trabajo autónomo en Europa no tiene todavía un peso igual que el que tenemos en el sur, pero que hoy el 20% del empleo que se genera en Europa es por cuenta propia. Lo que pasa es que estamos en un terreno distinto. Es por cuenta propia, pero no es permanente. Es decir, el gran cambio que se ha producido en el trabajo autónomo en toda Europa es que ya no el trabajador autónomo de siempre, de toda la vida, era permanente. Yo monto un comercio y me jubilo con el comercio. Eso se ha acabado. Es decir, hoy hay una entrada y salida entre el trabajo por cuenta ajena y el trabajo por cuenta propia permanente. Eso lo vemos en Inglaterra, por ejemplo, con los freelance, que están permanentemente entrando y saliendo en el mercado. Por lo tanto, en ese sentido quiero decir que se genera trabajo por cuenta propia, pero no totalmente estable.
Otro valor que hay que tener en cuenta para potenciar esta figura es que el trabajo independiente tiene la doble valoración de empleo generado y capacidad de generación de empleo. Es decir, cuando se crea empleo autónomo, y por eso es una de las razones por las que entendemos que los gobiernos deben de promover el trabajo por cuenta propia, es que están creando empleo, pero potenciando creación de nuevo empleo, porque obviamente tienen capacidad empleadora, por lo tanto, lógicamente es una vía de creación de empleo general. Un dato importante que proviene del dato que os he dicho de rendimiento de actividad económica. Ofrece una alternativa a la economía informal y da respuesta a los nuevos modelos de organización de la economía digital y economía colaborativa. Para nosotros esto es un tema básico. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un serio problema. Bueno, yo creo que no hace falta que os diga, por ejemplo, la famosa batalla de Uber con los taxistas, ¿no? Es decir, con eso ya más o menos resumimos el problema. Aquí tenemos un serio problema porque tenemos un sector de autónomos que trabajan en la economía, regulados, pagando sus impuestos, pagando sus cuotas de seguridad social, y están haciendo toda una economía que hace lo mismo, pero en la marginalidad económica, o en la irregularidad económica, o en la informalidad económica. Y tenemos un problema que nosotros lo decimos desde la óptica de la competencia desleal, pero también desde la óptica de la economía sumergida. Este es un fenómeno en todo el mundo que se está produciendo, pero tenemos que dar respuesta. Y nosotros entendemos que el trabajo autónomo es precisamente la mejor respuesta a ello, es decir, la forma de regularizar economía informal. Y eso se está haciendo ya. Tenemos un foro de la economía digital que todas las empresas han comprometido a que todos los profesionales independientes que trabajen para ellos se den de alta en el censo fiscal, y aquellos que superen el salario mínimo se den de alta en la seguridad social, y por lo tanto en ese sentido ordenar de alguna forma todo este ámbito de la economía.